¿Alguna vez has sentido que oras, que clamas, que pides a Dios con todo tu corazón, pero lo único que recibes es silencio? Ese silencio que pesa, que duele, que te hace preguntar, ¿Dios acaso me escucha? ¿Por qué no me responde? Si has sentido eso, este mensaje es para ti. Porque lo que hoy quiero decirte es que el silencio de Dios también es una respuesta. Sí, aunque parezca duro, aunque parezca vacío, Dios habla incluso cuando calla. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron el silencio de Dios. Piensa en Job, un hombre justo que perdió todo. Clamó, lloró, pidió respuestas, y por mucho tiempo no recibió nada. ¿Estaba Dios ausente? No. Estaba trabajando en silencio, probando su fe, preparando un testimonio que hasta hoy sigue transformando vidas. Ese silencio que tú sientes no significa abandono. Significa que Dios está haciendo algo que todavía no puedes ver. Y aquí está la verdad más difícil de aceptar: muchas veces el silencio de Dios es protección. Cuando tú pides algo y Él no responde, puede ser que lo que pedías no era lo mejor para ti. Y aunque tú no lo entiendas ahora, ese silencio te libra de algo que pudo haberte destruido. Pero no solo es protección. El silencio también es preparación. Mira a David, ungido como rey siendo joven, pero tuvo que esperar años y años antes de sentarse en el trono. ¿Por qué? Porque Dios callaba mientras lo formaba en secreto, en cuevas, en batallas, en soledad. Dios estaba preparando su carácter para que pudiera sostener la promesa. Y quizá hoy tú estás ahí, preguntándote por qué Dios calla, cuando en realidad Él te está formando, te está haciendo más fuerte, te está enseñando a depender más de Él. Ahora, también quiero que entiendas algo profundo: el silencio de Dios te enseña a confiar, no en lo que ves ni en lo que sientes, sino en quién es Él. Porque la fe verdadera no consiste en creer cuando todo es fácil, sino en seguir confiando cuando parece que Dios calla. Jesús mismo en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por un instante, hasta el Hijo de Dios sintió el silencio. Pero ese silencio no significaba abandono. Significaba que había un plan mayor en proceso, la salvación de toda la humanidad. Así que escucha bien: cuando Dios calla, no es porque no te ama. No es porque te olvidó. Es porque está escribiendo algo más grande de lo que imaginas. Ese silencio es un llamado a acercarte más a Él, a depender más de la fe y menos de tus emociones. Es un proceso que te limpia, que te fortalece, que te prepara para el cumplimiento de su promesa. Y quiero que grabes esto en tu corazón: el silencio de Dios nunca es ausencia, siempre es presencia en proceso. Aunque no lo veas, aunque no lo escuches, Él está ahí, trabajando en cada detalle. El silencio de Dios no es un vacío, es un lenguaje. Solo que no siempre lo entendemos. Y esa incomodidad nos hace desesperarnos, como si necesitáramos siempre respuestas rápidas. Pero Dios no es un cajero automático que responde de inmediato. Él es un padre que sabe lo que sus hijos necesitan, incluso antes de que lo pidan. Piénsalo: ¿qué harías si Dios respondiera a cada oración de inmediato, como tú la quieres? Quizás terminarías destruyéndote, porque muchas veces pedimos cosas que no nos convienen. El silencio es ese espacio en el que Dios filtra lo que realmente es bueno para ti. Miremos a José, el hijo de Jacob. Recibió un sueño de parte de Dios: iba a gobernar. ¿Y qué pasó después? Sus propios hermanos lo traicionaron, fue vendido como esclavo, calumniado, y terminó en una cárcel injusta. Durante esos años, ¿dónde estaba Dios? Callado. Pero mientras parecía callar, lo estaba posicionando. Cada puerta cerrada, cada silencio, lo acercaba más al palacio. Ese silencio no fue abandono, fue estrategia divina. Tal vez tú estás en tu cárcel ahora. No entiendes por qué Dios guarda silencio. Pero ¿y si ese silencio es el camino hacia tu propósito? El silencio también revela lo que hay en nuestro corazón. Israel pasó 40 años en el desierto. Durante mucho tiempo sintieron que Dios no hablaba,
que las promesas estaban lejos. ¿Sabes por qué? Porque el desierto fue el lugar donde Dios probó lo que había en ellos. El silencio no era para destruirlos, sino para formar un pueblo que pudiera heredar la tierra prometida. Y aquí quiero que entiendas algo: lo que más te duele ahora, lo que más silencio te causa, puede ser el mismo proceso que te prepara para tu promesa. Mira a Abraham. Dios le prometió un hijo, y pasaron años de silencio. ¿Cuántas veces pensó que Dios lo había olvidado? Pero en ese silencio Dios estaba formando la fe del padre de multitudes. Y cuando finalmente Isaac nació, Abraham entendió que no era su fuerza, ni su tiempo, sino el tiempo perfecto de Dios. Escucha esto: cuando Dios guarda silencio, está trabajando en una obra que trasciende tu entendimiento. Ahora, quiero que lo lleves a tu vida. ¿Qué estás esperando? ¿Qué respuesta de Dios no llega? Puede ser una sanidad, una oportunidad, una relación, un milagro financiero, una dirección para tu vida. Y mientras tanto, Dios calla. Ese silencio te duele, pero quiero que lo veas diferente. No es que Dios no te escuche, es que está orquestando algo más grande de lo que tú imaginas. El silencio de Dios también es un llamado a crecer en intimidad. ¿Sabías que muchos buscan a Dios solo por lo que Él da, y no por quién es? El silencio rompe eso. Te obliga a buscar a Dios por amor, no solo por respuestas. Te enseña a valorar su presencia por encima de sus milagros. Y esa es la verdadera madurez espiritual. Jesús mismo enseñó esto: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Qué significa? Que lo más grande muchas veces pasa en secreto, en silencio. Y aquí está lo más poderoso: los mayores milagros de la Biblia nacieron en temporadas de silencio. El Éxodo empezó después de 400 años de silencio en Egipto. El nacimiento de Jesús ocurrió tras 400 años en los que Dios no levantó profetas en Israel. La resurrección de Cristo ocurrió después de 3 días de aparente silencio en la tumba. ¿Te das cuenta? El silencio nunca es el final. El silencio siempre anuncia un comienzo. Por eso, no desesperes. Si ahora mismo sientes que tus oraciones rebotan en el techo, recuerda esto: el silencio de Dios es su manera de trabajar en los cimientos de tu vida. Está construyendo en lo oculto lo que pronto verás en lo visible. Ahora quiero darte un consejo práctico: no uses el silencio para alejarte, úsalo para acercarte más. Lee la palabra, adora, sigue siendo fiel en lo pequeño. Aunque no escuches nada, cada acto de fe construye un testimonio que un día será tu respuesta. Y termino con esto: el silencio de Dios nunca es vacío, siempre está cargado de propósito. Y cuando llegue el momento en que Él hable, todo habrá valido la pena. Así que si hoy sientes que Dios calla, recibe este mensaje: no te ha abandonado, no se olvidó de ti. Él está trabajando, y muy pronto ese silencio se convertirá en la voz más clara que hayas escuchado en tu vida. Y mira, hay algo que casi nadie te dice: muchas veces el silencio de Dios no es solo para trabajar en ti, sino para protegerte. Sí, protegerte. A veces pensamos que la falta de respuesta es un castigo, cuando en realidad es un escudo. Te lo pongo así: imagina que Dios te respondiera siempre en tu tiempo, con lo que tú quieres. ¿Cuántas veces hubieras acabado en lugares equivocados, con personas equivocadas, en caminos equivocados? Ese silencio que hoy no entiendes, puede ser la manera en que Dios evita que entres en algo que más tarde te va a doler. Un ejemplo bíblico claro: el pueblo de Israel quería rey, exigían un rey porque veían que otras naciones lo tenían. Dios guardó silencio por un tiempo, pero al final les permitió a Saúl. ¿Y qué pasó? Saúl no fue el rey que esperaban. No era el corazón de Dios, era el deseo de la gente. Ese silencio inicial era Dios diciendo: espera, mi plan es mejor, David viene después. Pero ellos no quisieron esperar. ¿Resultado? Dolor, confusión, derrota. Eso mismo nos pasa hoy. Cuando no aceptamos el silencio y forzamos una respuesta, nos adelantamos, nos herimos,
y luego le preguntamos a Dios, ¿por qué me dejaste? Pero Él nunca nos dejó. Nosotros fuimos quienes no supimos esperar. El silencio de Dios, entonces, no es abandono, es entrenamiento. Un entrenamiento invisible, pero crucial. Mira a Moisés. Después de matar al egipcio, huyó al desierto. 40 años en silencio. Nadie hablaba de él, nadie lo aplaudía, nadie lo veía. Pero Dios estaba formando en lo secreto al libertador de Israel. 40 años en silencio, para después ser usado con una voz tan fuerte que hizo temblar a un imperio entero. ¿Te das cuenta? El silencio no es pérdida de tiempo. El silencio es la universidad del cielo. Es donde Dios te prepara para tu verdadero llamado. Y aquí hay una verdad poderosa: el silencio de Dios revela quién eres cuando no recibes lo que quieres. Porque cuando todo fluye, cuando todo va bien, cualquiera puede tener fe. Pero cuando oras y no pasa nada, cuando buscas y parece que no encuentras, ahí se revela tu carácter. Ahí se mide tu verdadera fe. Ahora piensa, ¿qué haces en ese silencio? ¿Te quejas? ¿Te alejas? ¿O te mantienes? Esa respuesta revela la madurez espiritual que llevas dentro. Miremos otro ejemplo: Elías en el monte Horeb. Él esperaba escuchar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero ¿dónde estuvo Dios? En un silbo apacible, en un murmullo suave. ¿Qué significa esto? Que a veces buscamos a Dios en lo espectacular, en lo ruidoso, en lo inmediato, pero Él se revela en el silencio, en lo sutil, en lo que requiere atención y paciencia. El silencio de Dios es la invitación a aprender a escuchar lo que no se dice en palabras, pero se siente en el espíritu. Y escucha esto: si ahora mismo sientes que no escuchas nada, es porque Dios quiere que aprendas a discernir su voz en lo profundo, no en lo superficial. El silencio también tiene otro propósito: enseñarte dependencia total. A veces Dios calla para recordarte que no se trata de tus planes, ni de tu lógica, ni de tu fuerza. Se trata de confiar incluso cuando no entiendes nada. Mira a Esther. Cuando su pueblo estaba en peligro, no había profeta, no había voz audible de Dios. Parecía que el cielo estaba cerrado. Pero ese silencio era la plataforma para levantar a Esther como intercesora, como reina valiente. Dios no habló con truenos, pero usó su silencio para que una mujer común se convirtiera en un instrumento extraordinario. Así que cuando sientas que Dios calla, hazte esta pregunta: ¿qué está tratando de despertar en mí? ¿Fe? ¿Paciencia? ¿Valentía? ¿Madurez? El silencio siempre tiene un propósito oculto. Y aquí quiero dejarte una frase que te va a acompañar: el silencio de Dios no significa ausencia, significa preparación para una respuesta mayor. No pierdas tu fe en ese proceso. Recuerda, el día que José salió de la cárcel, salió directo al palacio. No hubo transición lenta. El silencio duró años, pero la respuesta llegó en un instante. Así será contigo: quizás el silencio dure, pero cuando Dios decida hablar, todo cambiará de la noche a la mañana. Por eso, no midas a Dios por lo que sientes hoy. Él no se mide por tu percepción, se mide por su fidelidad eterna. Y esa nunca falla. Y ahora, quiero que pienses en algo: ¿qué pasa cuando oras, ayunas, buscas, lloras, y el cielo parece seguir igual de callado? ¿Qué pasa con tu fe cuando no ves señales, ni sueños, ni respuestas claras? Es ahí, justamente ahí, donde se mide tu confianza en Dios. Porque cualquiera puede creer cuando ve, pero el verdadero discípulo aprende a confiar cuando no ve nada. El silencio de Dios no es vacío, es un espacio de prueba. Y esa prueba no es para destruirte, es para fortalecerte. Porque en el silencio, tu raíz espiritual se profundiza. Una planta que solo recibe agua por encima, nunca desarrolla raíces firmes, basta un viento fuerte y se cae. Pero una que atraviesa sequía, se ve obligada a hundir sus raíces más hondo, buscando agua donde otros no llegan. Y cuando venga la tormenta, esa planta no se mueve.
¿Te das cuenta? Así funciona tu fe en el silencio de Dios, es ahí donde aprendes a echar raíces más profundas. Ahora, fíjate en Job. Perdió todo, familia, riqueza, salud. Y lo más duro fue que por un tiempo no recibió respuesta de Dios. Sus amigos hablaban, su esposa hablaba, pero Dios parecía callado. Y sin embargo, Job no maldijo a Dios. Él no entendía nada, pero se mantuvo fiel. ¿Y qué pasó después? Ese silencio se rompió con una de las manifestaciones más poderosas de la voz de Dios en toda la Biblia, y Job terminó restaurado al doble de lo que había perdido. El silencio de Dios precedió a la restauración más grande de su vida. Y déjame decirte algo fuerte, a veces el silencio es porque la respuesta que Dios tiene es tan grande que todavía no es tiempo de recibirla. Si la respuesta llega antes, no la entenderías, no la valorarías o no la sabrías manejar. Dios calla porque todavía está formando tu corazón para lo que viene. Mira lo que pasa con el oro. El oro se purifica en el fuego, no en la comodidad. El silencio de Dios es ese fuego que purifica tu fe. No lo hace para quemarte, lo hace para que brilles más. Y aquí hay otra clave, en el silencio de Dios, descubres si amas más al dador o al regalo. Porque si solo buscas a Dios por lo que te da, cuando Él calla te apartas. Pero si lo buscas por quien es, aunque guardes silencio, permanecerás a sus pies. Y esa es la fe que conmueve el corazón del Padre. Ahora llevemos esto a lo cotidiano. Piensa en tus oraciones por trabajo, por familia, por sanidad. ¿Cuántas veces has sentido que el cielo no responde? Pero observa bien, ¿acaso ese silencio no te ha hecho más sensible, más fuerte, más humilde, más dependiente? ¿No te ha obligado a confiar más y a dejar tu orgullo de lado? Ese es el fruto del silencio, no una fe superficial, sino una fe que madura. Jesús mismo lo vivió. En Getsemaní, clamó, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el cielo guardó silencio. No hubo una voz que dijera sí, te la quito o no, no puedo. Hubo silencio. Y en ese silencio, Jesús decidió obedecer. ¿El resultado? La salvación del mundo entero. ¿Te das cuenta de lo profundo de esto? El silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. Es el escenario donde tu decisión de confiar se convierte en la llave que abre lo eterno. Y escucha esta verdad, cuando Dios guarda silencio, el infierno hace ruido. Porque cuando el enemigo ve que Dios calla, trata de llenarte de dudas, voces, mentiras, miedo. Y ahí está la verdadera batalla, ¿a quién vas a escuchar? ¿Al ruido del enemigo, o al silencio de Dios que te invita a confiar? Quizás ahora mismo tu vida se siente como un cuarto en penumbras, como si Dios hubiera apagado las luces. Pero ¿sabes algo? El maestro siempre guarda silencio durante el examen. No porque te haya abandonado, sino porque está viendo si lo aprendido realmente está en tu corazón. Y al final, cuando el examen termina, el maestro vuelve a hablar. Así es Dios contigo. Ese silencio que hoy parece cruel, en realidad es el examen que precede a tu promoción espiritual. Mira, la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice los que oran rápido o los que reciben al instante, dice los que esperan. Esperar implica silencio, implica tiempo, implica paciencia. Y justamente ahí es donde Dios multiplica tus fuerzas. Así que hoy te digo con todo mi corazón, no te desesperes en el silencio. No huyas del silencio. No interpretes el silencio como rechazo. Interprétalo como una obra invisible, como una semilla enterrada que todavía no ves, pero que un día va a brotar. Porque Dios nunca guarda silencio para siempre. Siempre llega el momento en que su voz rompe la espera, y cuando lo hace, su respuesta vale más que todo el silencio que tuviste que atravesar. Y si ahora mismo sientes que Dios ha cerrado su boca contigo, no te calles, sigue hablando con Él. Porque el silencio no apaga la oración, la depura. Hay algo puro que nace cuando solo queda la palabra sincera entre tú y tu Padre.
No te conformes con una fe de segunda mano, con oraciones mecánicas o frases aprendidas. Entra en lo secreto y habla desde el borde de tu herida. No tengas miedo de llorar delante de Dios, de gritar, de decir lo que nadie más sabe. Eso que hoy te parece vergonzoso, mañana será la base de una libertad que nadie podrá quitarte. Piensa en la vida real, cuántas veces la soledad nos hizo mejores. No hablo de romanticizar el sufrimiento, hablo de entender que la soledad bien vivida es un taller donde te enseñan a depender. Cuando no tienes quien te consuele, te vuelves más sensible a la voz de Dios. Cuando todo el ruido externo se apaga, oyes lo que realmente importa. Así que no huyas del cuarto cerrado, aprécialo. El cuarto cerrado es donde la semilla germina. Y ahora, unas palabras prácticas que no son teoría. Si estás en silencio divino, haz pequeñas cosas que demuestren que no estás derrotado. Lee un versículo al día y medítalo despacio. Escribe 3 cosas por las que puedes agradecer, aunque hoy duelan. Levántate y ayuda a alguien, aunque tu alma no tenga ganas. Canta aun cuando la voz tiembla. Esas acciones son la fe en movimiento. Son el lenguaje que dice, Señor, confío aunque no vea. No subestimes lo cotidiano, la obediencia pequeña en silencio es el fermento de las grandes respuestas. Quiero que imagines ahora a una mujer anónima, que cada noche dejaba la almohada mojada y por la mañana guardaba sus lágrimas para seguir con la rutina. No tenía seguidores, ni grandes resultados visibles, pero cada noche, sin falta, acercaba su corazón a Dios. Pasaron años antes de que su historia cambiara. Un día recibió una llamada que le devolvió dignidad, otro día, su testimonio fue la mano que levantó a alguien más. No hay milagro sin proceso, no hay historia pública sin noches de secreto. También presta atención a las señales pequeñas que pueden atravesar el silencio, un versículo que aparece de la nada, una canción que te atraviesa, una palabra de alguien en la calle que te sacude. No son coincidencias, son puentes que Dios tiende para que no te pierdas en la oscuridad. Aprende a coleccionar esas migajas de pan, guárdalas en un cuaderno, repásalas cuando la duda quiera ganar terreno. Con el tiempo verás que eran brújulas. Ahora, hay una trampa peligrosa, querer forzar la respuesta. Hay gente que, ante el silencio, empieza a barajar y a abrir puertas con cualquier oportunidad, creyendo que cualquier movimiento es mejor que esperar. No confundas actividad con dirección. Moverse sin confirmación puede llevarte a caminos de dolor. Si una puerta se abre con ruido, con prisa y con ansiedad, examínala. Si trae paz en el corazón y concordancia con la palabra, entonces puede ser de Dios. Si solo trae prisa, huye. El silencio te ayuda a discernir, úsalo para filtrar, no para tomar decisiones a ciegas. También es clave rodearte de comunidad fiel. El silencio no es excusa para el aislamiento permanente. Busca una voz madura que ore contigo, alguien que te sostenga cuando la duda te quiera atrapar. Los grandes personajes bíblicos tuvieron acompañantes, David tuvo amigos, Daniel tuvo compañeros de ayuno, Jesús tuvo discípulos que oraron con él. No te empeñes en ser héroe solitario, deja que otros te acompañen en el taller del silencio. Hablemos de la paciencia activa, no es sentarse a esperar sin hacer nada. Paciencia activa es orar, actuar en lo pequeño, prepararte, formarte, amar, perdonar. Es como el agricultor que no solo mira la tierra, la trabaja. Tú puedes prepararte para la respuesta, estudia lo que necesitas, haz lo que puedas hacer, mantente íntegro en lo moral y generoso en lo afectivo. Cuando llegue la respuesta, estarás listo para sostenerla. Si el silencio te hace cuestionar la justicia de Dios, permite que la Escritura sane esa herida. No te quedes con prejuicios ni con sentimientos como juez final. Lee historias de esperanza, deja que la promesa te haga compañía. A veces tu corazón, oscuro por la prueba, te persuade de que Dios es injusto. En esos momentos, deja que la palabra hable más fuerte que tus emociones. El Dios que te pide fe no te pide ceguera, te pide confianza fundada en su fidelidad histórica. Quiero ponerte frente a otra imagen, el obrero que tallaba una estatua. Con herramientas pequeñas golpea y pule. Parece que nada cambia,
pero cada golpe es necesario para borrar el exceso, para sacar la forma. Así te está moldeando Dios en el silencio. Cada golpe que vive tu alma es tallado en secreto. No sientas que estás siendo destruido, estás siendo esculpido. No te desesperes al ver polvo alrededor, confía en el artista. Hay testimonios de gente hoy, jóvenes y viejos, que en temporadas de silencio descubrieron una pasión por la oración que no tenían. Otros encontraron un talento que estaba dormido porque la respuesta que esperaban tardó y ellos aprendieron otro camino. Otros vieron cómo la pérdida se convirtió en un motor para servir a otros. Estas historias no son raras, son comunes entre los que no abandonan en la noche. Tu situación no es única en que sufra, pero sí única en cómo la enfrentas. Quiero dejarte con una práctica concreta para estos días de silencio. Haz un diario de 40 días. Cada día, escribe lo que sientes, escribe una pequeña oración, escribe una cosa que agradeces y escribe una acción de fe que harás ese día. Al terminar los 40 días, revisa el diario y verás que algo en ti cambió. A veces la respuesta no llega de golpe, pero la transformación interna es ya la primera victoria. No subestimes el poder de la disciplina espiritual en lo pequeño. No puedo dejar de decirte esto, el silencio no anula la presencia. Dios no es un espectador indiferente. En lo secreto, Él está allí, más cerca que nunca. No te sientas castigado, siéntete visitado en el lugar más íntimo. Haz del silencio un altar, un lugar donde llevar tus heridas y dejarlas en manos de aquel que sabe restaurarlas. Y por último, no te rindas. No cambies el rumbo por un periodo difícil. La historia del pueblo de Dios está llena de momentos de espera que precedieron grandes manifestaciones. Si abandonas ahora, podrías privarte de lo que Dios tenía planeado después del silencio. Mantente firme, cultiva tu corazón, mantén tu mirada en Él, y cuando su voz se oiga de nuevo, sabrás que valió la pena. Que este tiempo, aunque duro, sea el tiempo en que tu fe dejó de ser algo superficial para convertirse en roca. Que el silencio haya sido el horno donde se quitó lo que no sirve, hasta que quedaste listo para lo que viene. No temas, no te apagues, porque el Dios que calla por un momento, cuando habla, habla para siempre. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que también necesite escuchar que el silencio de Dios no es ausencia, sino amor en proceso. Y escríbeme en los comentarios, ¿qué es lo que estás esperando de Dios en este tiempo? Quiero orar por ti.